Cuando el amor se convierte en condena y la esperanza en desesperación, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para proteger tu felicidad? Marcados por el maltrato y abandonados a su suerte, creyeron que su final estaba escrito. Pero en la oscuridad más profunda encontraron una luz que los guió hacia la salvación. Juntos llenaron su mundo de color y esperanza, hasta que los celos encendieron las llamas de la tragedia. Aquellos a quienes juraron amar y proteger se convirtieron en sus peores demonios, y les arrebataron todo lo que alguna vez les dio sentido. Ahora, con el alma quebrada y el tiempo como único testigo, solo queda una pregunta. ¿La venganza traerá redención o simplemente prolongará su sufrimiento? Suzune, rechazada y maltratada por su padre, que la considera un error, es expulsada de su hogar frente a la vista de Jinta, a quien entre gritos pide que la ayude. Y a pesar de su inacción inicial, poco después va a buscarla, logrando alcanzarla. Y aquí vemos en ella su ojo de color rojo, que usualmente lo cubre con un vendaje. Entre lágrimas pide que se olvide de ella y que mejor regrese a casa, o si no su padre también lo maltratará a él. Y con una sonrisa falsa alega que todo estará bien. Pero su hermano la toma de la mano y juntos escapan del maltrato de su padre. Debido a la lluvia, se ven obligados a refugiarse en las ruinas de una casa. Y ante la pregunta de Jinta, Suzune responde que no siente frío, que la calidez que siente con él es suficiente. Y mientras se quedan dormidos, ve la silueta de un hombre que le ofrece un hogar. Al despertar, se encuentra en la espalda de aquel hombre, llegando de esta forma a una pequeña aldea de herreros. Y ya en casa, es recibida por su hija, Shirayuki. Suzune, al ver la relación fraternal de ellos, trata de refugiarse en su hermano. Y ante la duda de su hija, Motoharu explica que a partir de este momento, los dos vivirán con ellos y que serán parte de su familia. Shirayuki, alegre, se presenta con ellos, y a pesar del miedo que siente, ella se presenta como Suzune. Así que con una sonrisa, pide que sean amigos. Por la noche, Jinta no logra dormir, por lo cual al despertar se encuentra con Motoharu limpiando su espada. Él cuenta que es un centinela y que mantiene a salvo las cosas y las personas que son importantes para él. Por la mañana van juntos al río, y a pesar de aún tener miedo y temor a las personas, Suzune poco a poco se permite conectar con ellos. Y de regreso a casa, al ver la relación entre Chitose y su madre, la tristeza se hace visible en sus rostros, por lo cual Jinta pregunta sobre su madre. Shirayuki cuenta que su madre, Yokase, es la Itsuki-hime, o la Miko del dios fuego, pues recordemos que es una aldea de herreros, así que el fuego es muy importante para su gente. Contando además que hace su vida en el templo de la montaña y que hace varios años no la ve, y los únicos que tienen contacto con ella son el jefe de la aldea y su centinela, es decir, su padre, Motoharu. El tiempo pasa rápidamente y 3 años después, lo vemos entrenando con la espada. Y aunque siente que no es suficiente, Motoharu expresa que solo con el tiempo mejorará. Y despidiéndose de ellos, sale al templo. Al verlo desanimado, Shirayuki trata de confortarlo, alegando que es la hermana mayor y que es su responsabilidad cuidar de él, lo que termina sonrojándolo. Y al darse cuenta que su hermano está ahí, termina aún más avergonzado, pues al parecer no quiere que descubra sus sentimientos por Shirayuki. Y así tenemos un salto al futuro, donde vemos a un Jinta ya adulto, convertido en el centinela del Miko. Al parecer, durante este tiempo ha estado luchando contra demonios que atacan la aldea. Uno de los jefes del pueblo expresa que los demonios pueden vivir más de 1000 años, pero que la leyenda cuenta que comer el hígado fresco de un Miko los hace inmortales. Que inclusive la anterior Miko, Yokase, fue devorada por un demonio y solamente pudieron acabar con él después de que Motoharu diera su vida en batalla. La Miko revela que probablemente estén detrás de Yarai, la espada sagrada que ha estado a cuidado de las Itsuhimes durante generaciones. Resulta ser una katana forjada por los mejores herreros de Kodono y que se ha mantenido por más de un siglo. En eso, Kiyomasa, hijo del jefe, con una risa expresa que no hay de qué preocuparse, porque ahora la Miko tiene 2 centinelas, aunque uno de ellos sea un parásito insignificante bueno para nada. Refiriéndose a nuestro prota, claro está.
lo que obviamente provoca una respuesta de Jinta, pero la Miko los detiene, así que sin más se retira. Al ver que solo quedan ellos, la Miko pide dejar las formalidades de lado, que simplemente se refiere a ella como Shirayuki, ya que a este punto es el único que puede llamarla por su nombre. Jinta así lo hace, y revela que la única razón por la cual se convirtió en centinela fue para estar junto a ella y protegerla. Shirayuki, emocionada, lo invita a su habitación, pues resulta que Suzune fue a visitarla. Pero descubrimos que aún es la misma niña de hace años. Ella, feliz de verlo, lo saluda. Sin embargo, al escuchar que alguien se acerca, apresurada se aleja. Resulta ser el jefe de la aldea, que viene a tratar una propuesta que hizo la Miko. Así que piden que los deje solo. Y antes de salir, la Miko pide que continúe siendo el centinela y proteja al pueblo. Por lo cual Jinta recuerda la noche en la que Shirayuki contó que se convertiría en la Miko, y entre lágrimas expresaba que esa sería la última vez en que se verían. A lo que Jinta hizo su promesa de alcanzarla y convertirse en su centinela. Dicha reunión es observada por un par de demonios, con ojos similares a los de Suzune. Días más tarde, mientras comparten juntos, Jinta expresa que al fin han encontrado la felicidad. A lo que su hermana expresa que lo único que necesita para ser feliz es estar junto a él. En eso llega Shirayuki, y ante el asombro de Jinta expresa que se ha escapado para pasar el día con él. Y ya en el desayuno, Suzune reclama que la comida no está buena, a lo que él responde que si no deja de quejarse, la castigará. A lo que su hermana pide que la golpee, pero entre risas expresa que es algo que él nunca haría. Y así, Shirayuki lo invita a dar un paseo, y aunque no quiere dejar sola a su hermana, ella expresa que está bien, que verlo feliz también la hace feliz a ella. Sin embargo, al verlo salir, sus manos se llenan de impotencia. Y ya en su cita van a la tienda de Chitose, quien obviamente no la reconoce, así que un poco entristecida comprende que ya han pasado años desde que compartían juntos. Más tarde, en el mismo lugar donde Jinta hizo su promesa, ella revela que se va a casar con Kiyomasa, por imposición del jefe de la aldea, que espera una heredera para el puesto de Miko. Shirayuki expresa que como Miko se ve obligada a aceptar, pero como mujer confiesa que lo ama y que lo ha hecho todos estos años. E inclusive está preparada para huir del pueblo y hacer su vida juntos, pero sabe bien que es algo que él nunca haría, por el respeto a la memoria de Motoharu, que dio su vida protegiendo al pueblo. Jinta dice que su promesa fue para proteger a la Itsukihime y que siempre lo hará sin importar qué suceda en el futuro. Tiempo después, se informa del avistamiento de 2 demonios, por lo cual el centinela debe ir a terminarlos. Y al salir es detenido por Kiyomasa, que reclama su pasividad ante las noticias de su compromiso, preguntando si acaso no siente nada por ella. Y ante su silencio expresa que está completamente loco. Jinta se enfrenta a uno de los demonios y aunque rápidamente lo deja sin un brazo, este pregunta por qué empuña una espada, qué es lo que le motiva a seguir. Él responde que lo hace por su gente y por quienes ama. Por otro lado, vemos al demonio que fue por Suzune, que expresa que ambas son demonios, pero a ella responde que es una humana. La mujer alega que debió tener un gran hermano para hacerla sentir de esa manera, así que pregunta qué sería capaz de hacer para protegerlo. Y le muestra una visión del futuro, donde ve a Shirayuki entregándose a Kiyomasa, lo que termina llenándola de asco y dolor. Y a pesar que no lo cree, la mujer dice que es verdad, así que debe hacer algo para proteger a Jinta. Por su lado, él continúa luchando contra el demonio, y en un ataque de valentía logra acertarle un golpe letal, aunque termina perdiendo uno de sus brazos. El demonio moribundo dice que sin importar nada, su propósito se ha cumplido, que el otro demonio ha visto 170 años en el futuro, y que el surgimiento de la deidad malvada tiene su origen aquí, en Kodono, y que vieron que su origen es una niña del pueblo, y por eso llegaron allí. Por lo cual Jinta entiende que debe tratarse de su hermana. Trata de irse, pero lo ataca con su brazo cercenado, mientras pregunta, ¿qué ocurre cuando aquellos a quienes ha jurado proteger ya no son dignos de esa protección?
Por otro lado, Kiyomasa intenta acostarse con Sarayuki, pero ella lo detiene, alegando que no pueden hacerlo mientras el pueblo está siendo atacado. Por lo cual él expresa que ahora están solos, o acaso quiere esperar a que llegue Jinta y la escuche gemir. Por lo cual ella recuerda aquella promesa, y entre lágrimas es ella misma quien busca engendrar a su heredero. Kiyomasa, asustado, expresa que ambos están locos, y trata de huir, pero es detenido por ella. A primera vista, Kiyomasa puede parecer un antagonista, alguien arrogante e insensible, que solo busca imponerse sobre Jinta. Sin embargo, al analizar su comportamiento más a fondo, comprendemos que sus acciones no provienen de la maldad, sino de la frustración profunda. Él entiende mejor que nadie los sentimientos de Shirayuki y Jinta, y su actitud desafiante no es más que un intento desesperado por obligarlos a enfrentar su verdad. Su insistencia en provocar a Jinta y su actitud dominante con Shirayuki no buscan humillarlos, sino empujarlos a rebelarse contra el destino impuesto. De igual forma, Kiyomasa intenta ser el catalizador que los haga reaccionar, esperando que el orgullo o el amor los lleve a desafiar la tradición y luchar por su felicidad. Sin embargo, su plan fracasa. En lugar de unirlos, su presión solo acelera la tragedia. La resignación de Shirayuki y el silencio de Jinta sellan un destino que, tal vez, pudo haber sido diferente si hubieran tomado el control de sus propios sentimientos a tiempo. Y mientras lo hace, justamente llega el demonio junto a Suzune, que, aterrorizada, pregunta por qué. Mientras tanto vemos despertar a Jinta, pero con su brazo recuperado, y apresurado trata de ir por su hermana, descubriendo el pueblo en llamas, y al no encontrarla en casa decide ir al templo. Suzune, con lágrimas de odio, pregunta por qué la traición a su hermano. ¿Por qué tuvo ella que sacrificarse para dejarlos ser felices, si al final ella lo traicionaría? ¿Qué sentido tiene haber reprimido sus sentimientos? El haber evitado crecer para mantenerse como la hermana pequeña, si mientras Jinta lucha por su vida, ella se acuesta con cualquiera. Shirayuki trata de explicarlo, pero Suzune, llena de rencor, reclama que le ha quitado todo lo que ella amaba, así que no merece respeto. Y llena de odio, quita las vendas de su ojo, gritando que cierre su podrida boca. La demonio recalca que solo se ha burlado de ellos y que sería mejor que estuviera muerta. Así que finalmente se deja llevar por su oscuridad, revelando su verdadera apariencia. Kiyomasa trata de pelear, pero aquella mujer rápidamente lo deja fuera de combate y termina llevándoselo. Y con la misma espada que protegía, pretende atacarla. En eso llega Jinta, que gritando sus nombres ordena detenerse. Shirayuki, feliz, corre a sus brazos, y en medio de un abrazo lleno de amor y esperanza, es decapitado. En shock, recuerda la felicidad que creía tener, mientras observa a Suzune divertirse con el cuerpo inerte de Shirayuki, y con un dolor indescriptible la ataca. Pero ella se aparta y pregunta si está bien, si le pasó algo. Y ante la duda de Jinta, responde que acabó con Shirayuki por él, así que debería estar sonriendo, alegando que la Miko era una zorra fiel que mintió sobre amarlo y que pretendía casarse con otro. Así que no hay razón para estar tristes, y pide regresar a casa, que ya está cansada. ¿Cansada?, pregunta Jinta. Suzune responde que así es, porque había tantas molestias de las cuales deshacerse. Jinta comprende que perdió a su hermana, así que mientras la ataca, reclama haber traicionado a su pueblo, a Shirayuki y sobre todo haberlo traicionado a él. Ella se defiende destrozando su espada, por lo cual él, entre risas de desesperación, acepta que ha perdido todo, y lleno de odio, su brazo se transforma en aquel demonio que desvivió hace poco. Esto, mientras Suzune llorando expresa que todo lo hizo para verlo feliz, y que ahora él también la abandonará como todos lo han hecho. Así que ambos convertidos en demonios empiezan a atacarse, aunque Jinta aún recuerda a su pequeña hermana, pero sabe que ya no queda nada de ella, así que la golpea con tal fuerza que la deja muy debilitada. Y cuando iba a terminar con todo, se interpone aquella mujer, que en sus últimas palabras pide que se vaya. Suzune, tomando parte de Shirayuki, alega que ahora lo odia todo, así que todo lo destruirá, y que la recuerde,
porque pase lo que pase, lo visitará antes del final. En soledad, Jinta rompe en llanto y con la voz quebrada susurra: Shirayuki, te amé tanto. El dolor lo consume mientras su último rastro de felicidad se desvanece. Con un grito desgarrador, comprende que ya es demasiado tarde para ser sincero. Ha perdido a su hermana, a su amor y con ellos su propia humanidad. Días más tarde, cuenta al jefe que se irá del pueblo, que debe entrenar para enfrentarse al demonio. Así que el anciano le entrega la katana y se disculpa por ocasionar todo esto, confesando que sabía de su amor con Shirayuki, pero que por ver a su hijo feliz la obligó a casarse con ella. Los matrimonios arreglados han sido una práctica común en muchas culturas a lo largo de la historia, especialmente en sociedades donde la unión entre dos personas no se basa solo en el amor, sino en el deber, la estabilidad y la preservación de tradiciones familiares o comunitarias. En esta historia, este concepto se convierte en el detonante de una tragedia que marca el destino de los personajes principales. Shirayuki, como Itsukihime y protectora del pueblo, se ve forzada a aceptar un matrimonio con Kiyomasa, no por amor, sino por la presión de su entorno y la expectativa de engendrar un heredero. Sin embargo, su corazón pertenece a Jinta, y es esta imposición la que desata el dolor, la frustración y en última instancia, la tragedia. La decisión del jefe del pueblo, aunque cruel desde una perspectiva moderna, no puede ser juzgada del todo con los valores actuales, ya que en aquel tiempo era visto como una obligación social, algo necesario para la estabilidad del pueblo. Lo que hace que este tema resuene tanto en la historia es la forma en que se nos muestra las consecuencias de negar la libertad de elección en cuestiones tan personales como el amor. La represión de los sentimientos de Shirayuki y Jinta, la desesperación de Suzune al ver cómo su hermano pierde su felicidad y el sacrificio de los personajes por un deber que no eligieron, son ejemplos de cómo las decisiones impuestas pueden desencadenar un destino trágico. Más allá de la ficción, este anime nos invita a reflexionar sobre la importancia del libre albedrío en las relaciones humanas y cómo la falta de él puede llevar a la infelicidad, el resentimiento e incluso la destrucción. Aunque los tiempos han cambiado, esta historia nos recuerda que el amor y la felicidad no deberían ser sacrificados en nombre de la tradición o de la conveniencia social. Al partir del pueblo, Chitose le ruega que regrese, asegurando que lo estará esperando. Con una mirada llena de pesar, Jinta promete hacerlo, aunque en el fondo sabe que el tiempo no se detiene para nadie. Y así, 170 años después, regresa al santuario, ahora como un hombre marcado por el tiempo y la batalla. Allí, frente a él, se alza la nueva Itsukihime, el símbolo de un ciclo que nunca se detiene, pero en el que las sombras del pasado aún persisten. Cuéntame en los comentarios qué te pareció el primer capítulo de este anime, y si desearías que te trajera los siguientes capítulos.